la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, analizó hoy la situación precisamente de los derechos humanos en Cuba. Por primera vez rindieron testimonio a activistas de derechos humanos que residen o han estado activos en la isla, entre ellos Jorge Luis García Pérez Antúnez. Muchísimas gracias a miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes como ciudadana americana nacida en Cuba para hablar sobre las continuas violaciones contra los derechos humanos en Cuba. Hoy escucharán de algunas de las víctimas del régimen castrista quienes han sentido la brutalidad y hablarán sobre la falta de verdaderas reformas en Cuba. Jorge Luis García Pérez, quien es conocido como Antúnez, estuvo 17 años en las gulags de Castro. Su esposa Iris Pérez Aguilera es líder del movimiento Rosa Parks por derechos humanos y tiene las cicatrices de los golpes que recibió de los agentes de Castro. Rolando Rodríguez Lobaina estuvo 6 años en una prisión y es el líder de la Alianza Democrática Oriental. Y después de esta sesión escucharán a Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, quienes son acusadas y encarceladas solo por marchar pacíficamente a la iglesia en las calles de Cuba con fotos de sus seres queridos. Estos valientes defensores de los derechos humanos, que sus vidas y sus familias han sido amenazadas, se paran aquí ante ustedes sin miedo. Representan el creciente movimiento de la oposición en Cuba que sacrifican por la democracia y los derechos humanos. Sus historias nos recuerdan la capacidad y la valentía que personas con integridad y valores tienen contra las fuerzas de la tiranía. Con el régimen aumentando la opresión de disidentes, todavía queda una gran labor en esta lucha. Y yo insto a todos los que aman la libertad en este salón a unirse en apoyo a los más de 11 millones de cubanos que desean vivir en libertad. La resistencia cubana está unida en su lucha contra la opresión y la dictadura castrista de más de 50 años y está determinada en ver la libertad en la isla. De acuerdo a la Comisión Cubana por los Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, hubieron más o menos 2.000 detenciones arbitrarias en el año 2010, 4.000 en el año 11 y 5.000 desde enero a septiembre del año 2012, con la expectación que en este año el número va a ser todavía más alto. No se dejen engañar, no hay verdaderas reformas en Cuba. En vez hay más acoso, más detenciones, más golpes contra ciudadanos inocentes. Estos campeones de la democracia tan valientes que están aquí ante ustedes saldrán de Washington mañana y volverán a enfrentar a su opresor para continuar su lucha por la libertad. Comisionados, necesitamos su ayuda para destacar la verdad de la dictadura en Cuba, para que podamos ver a una Cuba libre, sin miedo y sin opresión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos esta oportunidad. No voy a repetir lo que me ha dicho mi hermana y mi colega, pero sí quiero recalcar los nombres. Jorge Luis García Pérez Antúnez, un héroe para todos los que amamos la libertad. Uno que ha sufrido en carne propia lo que es la represión en Cuba. Quienes pues regresarán a continuar su labor de defensa de los derechos humanos. Aprovechamos esta oportunidad para levantar nuestras voces ante esta comisión para que se escuche el clamor de los defensores de derechos humanos en Cuba, que por defender esos derechos sufren esta represión. Y nosotros quisiéramos especialmente dedicar esta audiencia a aquellos que en los últimos años han muerto en condiciones no aclaradas, todos bajo el control de la seguridad del Estado, de la policía política del régimen castrista en Cuba. Sus nombres son solo una representación simbólica de los cientos de cubanos que han muerto por defender los derechos humanos del pueblo cubano. Por Orlando Zapata Tamayo y Wilman Villar Mendoza, asesinados en prisión durante sendas huelgas de hambre bajo la custodia de la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones de Cuba. Por Laura Pollán Toledo y Sergio Díaz Larrastegui, asesinados en hospitales de La Habana bajo la custodia de la seguridad del Estado. Por Daisy Talavera Ortiz, Héctor Riverón,
Harold Cepero Escalante y Osvaldo Payá Sardiñas, asesinados en las calles de Cuba, bajo la custodia de la policía política y en condiciones desconocidas. Por ellos, por el pueblo de Cuba que lucha por defender sus derechos básicos, pedimos solidaridad, pedimos oídos a nuestro reclamo para que cese la impunidad en Cuba. Le paso la palabra a a Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien va a iniciar su testimonio. Bueno, muy buenas tardes y mi saludo al señor Emilio Álvarez Isaca, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás comisionados de esta entidad. Señoras y señores, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antúnez, exprisionero político cubano que tuvo que permanecer de forma ininterrumpida 17 años y 38 días de mi vida tras las rejas. Primero, por haberme atrevido a gritar en una plaza pública que el comunismo era un error y que Cuba necesitaba cambios profundos y radicales en el orden político y económico. Y en segundo lugar, por mantener mi posición como preso político y denunciar desde allí las masivas, flagrantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. A partir de aquel, y para mí inolvidable, 15 de marzo del año 1990, hasta el domingo 22 de abril del 2013, fui víctima y testigo de un sinnúmero de horrores, maltratos, como cuando, por ejemplo, el 14 de octubre de 1992, altos oficiales de la policía política del régimen castrista, Boris Luis Arriba, Eduardo Castellón y Raúl Llanes Marín, me asusaron perros que estuvieron a punto de destrozarme las piernas. Así como la terrible paliza que recibiera junto al también preso político Iván Emilio Espinosa Pérez por el solo hecho de declararme preso político plantado, renunciar al uniforme carcelario y negarme a participar en las actividades del mal llamado Plan de Reeducación Penal, programa concebido para delincuentes comunes. Señoras y señores, pudiera narrarles aquí otras tantas y tantas descomunales palizas que recibiera y fui testigo en las diferentes prisiones en que estuve recluido, e incluso sobre el asesinato de varios reos a manos de militares, como fue el caso en la tenebrosa prisión Kilo 8 de Samuel Simpson González y otro apellidado Céspedes Flores. Pero mi objetivo hoy frente a esta prestigiosa Comisión Interamericana de Derechos Humanos es denunciar la intensa y sistemática escalada de violentos arrestos arbitrarios que las fuerzas de la represión política del régimen de La Habana aplica contra personas que se atreven a reclamar y ejercitar derechos universalmente reconocidos. El 30 de julio del presente año, un grupo de opositores de diferentes organizaciones que integran el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo marchaban pacíficamente por las calles de la ciudad de Placetas. Su objetivo era el templo católico para rezar y orar por la memoria del mártir cubano Fran País en el aniversario de su muerte. Luego de varias horas de arrestos, todos y cada uno de los opositores fueron liberados, salvo el caso de Iván Fernández de Pestre, a quien juzgaron y sancionaron a 2 años de privación de libertad por el llamado índice de peligrosidad social. Contra este joven, recientemente declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, se aplicó toda la hazaña, y se aplica, toda la hazaña enfermiza de una represiva que en la persona del mayor Raúl Azares Rodríguez le había amenazado y jurado de llevarlo a prisión si continuaba su activismo. El arresto y condena de Fernández de Pestre generó por varias ciudades del país una escalada de protestas públicas pacíficas que fueron violentamente reprimidas. La vivienda de Damaris Moyas Portieles fue allanada violentamente en 3 oportunidades en menos de un mes. Y su familia golpeadas, varios activistas lesionados, producto de brutales palizas policiales, como fueron los casos de Junior Santana Hernández, Donaida Pérez Paseiros, Yaité Díaz Neyes Cruzosas, Santos Fernández Sánchez, Joel Bravo López, su esposa con enfermos del VIH, como Julio Columbier Batista, Luis Enrique Santos Caballero, Jenny Barayobre Columbier, Daniel Miguel Jiménez y muchos tantos otros que sería interminable la lista. Señoras y señores, quien les habla, vivimos dentro de una Cuba en una verdadera, aunque no anunciada, prisión domiciliaria. Nuestra vivienda es durante prolongados periodos de tiempo sitiada y hostigada por parte de la policía política. Muchas provincias y lugares de Cuba son fieles testigos de violentos arrestos contra nuestras personas, que por cierto, no somos las únicas personas en Cuba, que por cierto, somos simple y llanamente pequeños ejemplos de cientos y cientos más que a diario
sufren estas prácticas represivas. Señoras y señores, no crean que porque algunos opositores activistas de derechos humanos, periodistas independientes, disidentes, en fin, a los críticos del régimen, nos hayan permitido salir, denunciar y luego regresar, es indicativo de que el régimen está llevando a cabo reformas, aperturas políticas o que se está humanizando. Es todo lo contrario. El régimen bajo el mando de Raúl Castro es igual o más represivo que el anterior y lo prueban los asesinatos selectivos ocurridos en los últimos meses contra importantes líderes de la resistencia cubana. Las muertes producto de las torturas y malos tratos recibidos durante huelgas de hambre a Orlando Zapata Tamayo, a Wilman Villar Mendoza. La muerte clínicamente inducida a la dama de blanco Laura Inés Pollán Toledo. Las circunstancias en que perdieron la vida Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero, cuyos resultados y antecedentes muestran que fue un altero asesinato. Señoras y señores, en estos precisos momentos que estoy testificando a esta comisión, un fuerte y descomunal operativo policial sitia mi vivienda o la vivienda de activistas prodemocráticos en municipios Santa Clara y Placetas, sobre todo la vivienda de la señora Isabel Guevara, madre del recluso Orestes Eusebio Fernández Guevara, quien por negarse a participar en una clase política dentro de la prisión se encuentra, según los testimonios de los testigos, severamente inflamado, producto de una brutal paliza dentro de una celda de castigo en una prisión villaclareña. Señores, quiero llamar la atención por un grupo de hermanos míos con graves secuelas de maltratos y atropellos por participar en protestas públicas, como es el caso de la actual secretaria general de nuestro frente, la opositora Sara Marta Fonseca Quevedo, quien producto de las más brutales y sistemáticas palizas se encuentra prácticamente en un estado de semi-invalidez. Finalmente, y para que vean la buena, y disculpen la ironía, y benevolente voluntad política del régimen que impera en mi país, traigo en mi cuerpo desde Cuba 2 lesiones óseas, las que luego de pruebas de rayo X arrojadas acá, fuera de Cuba, muestran 2 fracturas, una en mi mano izquierda y la otra en una rodilla. La primera, resultado de un golpe recibido el 21 de junio del presente, cuando junto a otros integrantes de la resistencia cubana marchábamos pacíficamente por las calles de Placetas, recordando la muerte, mejor dicho, asesinato de Osvaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero. La de la rodilla, producto de una fuerte paliza que en el año 1996 recibí a manos de uniformados en una huelga de hambre. Ante esta realidad, me pregunto, ¿cuántos compatriotas míos de la resistencia, sobre todo en las prisiones, sufren de este tipo y otras tantas fracturas producto de golpes recibidos a manos de militares? Lamentando mucho que el tiempo para testificar aquí es muy reducido, para exponer aquí con suficiente profundidad y elementos un largo y bien fundamentado y objetivo compendio de infinidades de torturas, asesinatos, muertes clínicamente inducidas y muchas formas de represión, concluyo mi intervención y doy pasos a mis colegas para que ellos también testifiquen. Ahora, teniendo en cuenta que pronto regresaremos a Cuba, a continuar defendiendo allí los derechos humanos y seguir luchando por la democracia y la libertad, agradeceremos sinceramente a esta comisión cualquier medida o pronunciamiento a favor de la seguridad y protección de nuestras familias, de la nuestra propia y de todos los que salimos de Cuba a denunciar al régimen, y regresaremos a Cuba a continuar combatiéndolo y pacíficamente, y sobre todas las cosas, sean cuales sean las circunstancias y peligros que afrontemos, no estamos dispuestos a abandonar nuestra patria. Allí, a nuestro terruño, regresaremos, que no quepa duda. Muchas gracias.